Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. Bienvenidos una vez más a Tierra Prometida, Toluca, Alabama. Y como siempre es un gusto estar por aquí con ustedes a través de los medios de comunicación que utilizamos para poder llegar hasta sus hogares, para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, esta noche, ¿verdad? Queremos seguir hablando acerca de la oración, pero antes de eso vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día, Señor, donde tú nos has bendecido, Señor, a través de el privilegio que nos das de servirte a través de nuestro trabajo. Gracias, Padre, por todas las actividades que hemos tenido a lo largo de este día, Señor. Padre, pero sin duda, Padre, hoy y en este momento, Señor, es un tiempo, Señor, el tiempo más importante de todo el día, Señor. Un encuentro contigo, Padre. Y te damos gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas, que tu Espíritu Santo nos inspire, que tu Espíritu Santo, Padre, nos lleve a todo aquello, Padre, que tú tienes preparado para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra nos siga iluminando el camino. En el nombre de Jesús, y te damos gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás, porque la obra, Señor, que tú has iniciado en cada uno de nosotros, la terminarás y perfeccionarás hasta el día que te veamos cara a cara, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Yo declaro que somos tierra fértil, tierra fructífera, Señor, que fructificamos al 100 por 1, en tu bendito y santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, porque la semilla, Padre, que hoy vas a depositar a través de tu palabra en cada vida, en cada corazón, Señor, tendrá ese fruto esperado por ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y esa semilla germina en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre eterno. Amén. Ok, como te decía, hoy vamos a hablar de otro principio de oración. ¿Cuáles son los principios de oración de los cuales hemos hablado aquí? Bueno, número 1, el primer principio de oración es conectar mi espíritu con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Eso lo hablamos la semana pasada y decíamos que nuestro espíritu tiene que estar conectado, nuestro espíritu tiene que estar en sintonía con Dios para poder, ¿verdad?, entender, para poder saber qué es lo que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, hagamos en esta tierra. Tú y yo hemos sido creados con un propósito de parte de Dios para establecer esta tierra en el nombre de Jesús. En esta tierra establecer su reino, ¿verdad? Pero ¿cómo sé qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que establecer su reino en esta tierra? Bueno, eso te lo dije, tenemos que entrar en oración, tenemos que ir a las cámaras secretas e intimidar con el Señor, ¿verdad? En esa relación. Tú y yo tenemos que aprender, ¿verdad? Que no estamos haciendo, que no, con lo que hacemos a través del internet, con lo que vamos físicamente a la iglesia, no es una religión, sino es una relación que tú y que yo tenemos que entablar con Dios. Y Dios ha creado su Espíritu Santo y ha puesto en ti el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese Espíritu que ha puesto en ti para que tú y yo nos conectemos con Él. Por eso, lo que yo te decía la semana pasada y el domingo, por eso Dios, ¿verdad?, creó ese Espíritu, y Dios desde el principio ya había escrito cosas poderosas para tu vida. Lo que tenemos que hacer es que las cosas que ya están escritas en el cielo, las cosas que Dios anunció en el cielo, las tenemos que hacer bajar a esta tierra. Y eso lo hacemos a través de la oración. Cuando yo voy a oración, a hacer oración con Dios, ¿verdad? Muchas veces entendemos que la oración es la plática con Dios, sí, pero a lo largo de estos años hemos cometido a lo mejor un error humano. Y el error humano es que siempre vamos, cuando decimos que vamos a oración, siempre vamos a hacer un pliego petitorio, vamos a hacer plenarias o vamos a hacer rezos, y eso no es lo correcto. La Biblia enseña, ¿verdad?, que tenemos que conectarnos con Dios. Y yo te ponía estos ejemplos el domingo. Cuando tú vas en tu coche y sintonizas la radio, ¿verdad?, tú vas buscando con el control, vas buscando con el botón la estación
¿verdad?, que tú quieres escuchar. Y cuando agarras sintonía, ¿verdad?, tú lo que empiezas a hacer es que empiezas a escuchar qué es lo que te dice la radio. Empiezas a escuchar el programa, empiezas a escuchar las noticias, empiezas a escuchar la música, ¿verdad? Y lo mismo es con Dios. Cuando tú entras en oración, entras en la cámara secreta y tu espíritu se empieza a conectar con su espíritu, empieza a escuchar lo que Dios quiere que tú hagas. En cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier situación, en tu vida, en tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, con tus amistades, con tus familiares. Dios te empieza a decir qué es lo que tienes que hacer cuando tú logras conectar tu espíritu con su espíritu. Bueno, es que, pastor, yo he orado y no he sentido esa conexión. Bueno, ok. Una de las causas puede ser porque ahora sí que no intimidamos con Dios. ¿A qué me refiero? La palabra habla de que tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Y fíjate bien cómo lo dijo, adorarlo en espíritu y en verdad. Y también te he dicho que otro error humano es que la adoración la entendemos como un canto tranquilo, ¿no? Y eso no es adoración. Adoración es cuando yo obedezco a Dios. Adoración es cuando yo, ¿verdad?, hago lo que la palabra de Dios dice que yo haga. Eso es adoración. Y por supuesto, cuando voy a intimidar con Dios en oración, ¿verdad?, empiezo a adorarlo. Empiezo a decirle lo grande que es, lo poderoso que es, lo bello que es, lo bueno que ha sido, lo fiel que ha sido. Damos gracias por su misericordia, damos gracias por ese amor. Le damos gracias a Dios por todo lo que tenemos. Y entonces empieza a crear una atmósfera, ¿verdad?, que te hace que te conectes con Dios. Pero muchas veces lo que sucede es que por tiempo, y esa es la mejor excusa que tenemos, por tiempo no intimido con Dios. Es que no me dio tiempo de orar como yo quisiera porque me levanté tarde, o porque ya tengo que hacer, o porque tengo que ir aquí, o porque tengo que ir allá. Y Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que tú intimides con Él. Dios te quiere revelar lo que Él quiere hacer contigo, te quiere mostrar sus planes que tiene para ti, lo que Él escribió desde el principio, ¿verdad? Porque Él, desde que te eligió desde el vientre de tu madre, ¿verdad?, Él ya había escrito lo que tú ibas a hacer en esta tierra. Pero si tú no te conectas con Dios, no entras en sintonía como el ejemplo del radio, no vas a saber, no vas a escuchar lo que Dios quiere de ti en esta vida. Todo tiene un propósito. Si tú hoy tienes el empleo que tengas, es porque Dios ha permitido que estés ahí y porque Dios quiere hacer algo en ese lugar contigo. Pero es que no sé qué tengo que hacer, pastor, no sé qué es lo que tengo que desarrollar en mi trabajo. Bueno, por eso es importante tener esa relación íntima con Dios, que mi espíritu esté conectado con su espíritu, ¿verdad? Por eso lo que te estaba diciendo, la Biblia dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y yo te puse un ejemplo el domingo, cuando Jesús se llevó a los apóstoles a orar al monte, ¿verdad?, cuando ya estaban a punto de agarrarlo preso para crucificarlo o condenarlo, ¿verdad? Y entonces le dijo a sus discípulos, ustedes espérenme aquí, yo voy a orar más arriba, ¿verdad? Y cuando regresó Jesús después de cierto tiempo, los encontró durmiendo. ¿Por qué es muy difícil orar? ¿Por qué no nos gusta orar? Yo te voy a decir una de las causas, el por qué. Porque a veces cuando realmente oras y adoras en espíritu y en verdad a Dios, Dios te va a decir cosas que tú tienes que dejar de hacer. Dios empieza a transformar tu mente, Dios empieza a transformar tu corazón. Si no había perdón, hay perdón. Si había rencor, ese rencor se quita. ¿Por qué? Porque estás intimidando con Dios, estás conociendo la esencia de Dios, estás adorando en espíritu y en verdad. Y eso, por ende, vas a empezar a caminar tu vida, va a empezar a tomar rumbo en la verdad. Pero tristemente se lee, ¿verdad?, que Dios busca a esos adoradores en espíritu y en verdad por el error humano que te digo que cometemos. Entendemos a veces por oración que le tenemos que exponer a Dios lo que necesitamos o el problema que estamos atravesando.
para que Él tenga misericordia y su fidelidad nos ayude a salir adelante. Su amor, su poder. Pero la oración va más allá de eso. La oración rompe toda barrera. La oración, ¿verdad?, te hace que estés conectado con Dios. Estés conectado directamente con Él. Yo te ponía otro ejemplo. Cuando tú vas en el coche, ¿verdad?, y ya sintonizaste la estación de radio que tú quieres escuchar, y de repente pasas por ahí donde hay interferencia, ¿qué pasa? Pues empieza a callar esa radio, ¿verdad? Empieza a oírse entrecortado. ¿Y esto a qué me refiero cuando te estoy poniendo este ejemplo? Me refiero a que cuando tú tienes problemas y solo te enfocas en el problema, no puedes escuchar y por eso no te puedes conectar directamente con su espíritu. ¿Por qué? Porque empiezas a fijarte ahora sí que más en el problema que en lo grande y lo poderoso que Él es. Otro ejemplo que te puse, cuando tú tienes una amistad, ¿cómo entablas esa amistad? ¿Cómo enriqueces esa amistad? ¿Cómo empiezas a conocer más a esa persona? Pues cuando hay comunicación con esa persona, cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a transmitirle y esa persona te empieza a escuchar. Por eso otro principio de oración es buscar a Dios y aprender a escuchar de Él, aprender a escuchar su voz. Por eso te digo que no nada más es ir y levantar plenarias, ir y hacer mi pliego petitorio. No, no, no. Tengo que alabarlo, tengo que adorarlo, tengo que exaltar. Y por supuesto, ¿verdad?, exponerle lo que yo necesito o lo que tengo que necesidad. Pero como te digo, necesitamos y urge, ¿verdad?, entablar esa relación íntima con Dios. Ahí vamos a saber en las cámaras secretas qué es lo que Dios quiere de ti y de mí, cómo lo tenemos que hacer. Entonces, número 1, primer principio de oración es conectar mi espíritu con su espíritu. Número 2, principio de oración, buscar de Dios y aprender a escuchar. La palabra de Dios también dice en Jeremías, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad?, entonces Él desde los cielos nos escuchará, nos pondrá atención. Y entonces fíjate bien, eso es lo que sucede. Cuando tú vas en oración y lo buscas, ¿verdad?, intimidas con Él, conectas tu espíritu con Él, empiezas a escuchar de Él, entonces cuando te levantas de ahí tú sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer hoy? ¿Qué es lo que tienes que hacer al rato? ¿Qué es lo que tienes que hacer mañana? En lo que Dios te ha establecido, amado. Para eso Dios te ha escogido, para establecer lo que ya está escrito desde el principio, ¿verdad?, en los cielos y traerlo hacia la tierra. Entonces fíjate bien, ahora quiero que me acompañes, ¿verdad?, a 2 de Timoteo 3.1, 2 de Timoteo 3.1. Y el tercer principio de oración es la confianza. ¿Ok? Ya está conectado mi espíritu con su espíritu, ya lo busqué, lo encontré, ya escuché, ahora tengo que confiar lo que Él me habló. Tengo que aprender a confiar en Él, porque eso es la fuerza, la fe que yo tengo en Él, es el motor que me va a hacer caminar en esta vida haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. 2 de Timoteo 3.1 dice, voy a leer en traducción lenguaje actual. 2 de Timoteo 3.1 dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. ¿Qué vamos a enfrentar tú y yo en los últimos tiempos? Dificultades. Y bueno, no es necesario ser muy inteligente para saber que estamos en los últimos tiempos y que estamos atravesando por diferentes dificultades o por muchas dificultades, ¿verdad? Y luego dice en el 2, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán
malagradecidos y ofenderán a todos, dice. En el 3 dice, serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. Fíjate bien, aquí hay ciertas características que Dios nos dice a través del libro de Timoteo que van a suceder en los últimos tiempos. Número 1 nos dice, ¿verdad? Dice, debes saber que antes de que llegue el fin del mundo, la gente que enfrentará dificultades. ¿De qué tipo de gente está hablando? Gente como tú y como yo, que estamos creyendo y que estamos confiando en Dios. Bueno, pastor, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? No se supone que con Dios la cosa tiene que ir mejor, la cosa va a ir mejor. Pero como una vez yo les dije aquí, esto es como una prueba, cuando un examen que te hacen en la escuela. Hasta que no lo pases, pasas al siguiente nivel, ¿verdad? Entonces por eso enfrentamos dificultades, no porque Dios sea malo, sino porque Dios lo que quiere es que su reino se siga estableciendo en esta tierra, ¿verdad? Jesús mismo nos puso este ejemplo. Él hacía algo, creía en Dios, subía de nivel, volvía a atravesar por otra circunstancia, otro problema, otra necesidad, creía en Dios y volvió a subir de nivel. Y así sucesivamente. Y dice que entonces en estos tiempos, ¿verdad? Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar dinero y más dinero, ¿verdad? Habrá gente orgullosa, gente que no respete ni a nosotros y mucho menos a Dios, ¿verdad? Bueno, si no respetan a Dios, ¿cómo nos van a respetar a nosotros? Pero esto no es más que una falta, ¿verdad?, de relación, una falta de amor, una falta de Dios en nuestra vida. Por eso, como te decía al principio, un principio de oración es intimidar con Dios, y esto me lleva a conocer a Dios, y esto me lleva a tener una identidad. Yo sé por qué fui escogido por Dios, yo sé qué es lo que vine a hacer esta tierra y cómo tengo que establecer su reino en esta tierra. Una identidad. Cuando la gente no tiene identidad, la gente es egoísta, es orgullosa, busca hacer, producir y producir y producir más dinero. Y ojo, esto no es malo, el producir y producir más dinero. Malo es cuando ese es mi único afán, o ese es mi único objetivo, o eso es el único que me enfoco, ¿verdad? Entonces fíjate bien, sigo leyendo. Dice, habrá gente que cruel, violentos, no podrán dominar sus malos deseos. ¿Por qué? Otra vez, porque no hay una identidad en ellos. Y ahora me brinco hasta el 5. Dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrará lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. ¿Por qué nos dará Dios esta recomendación? Yo te voy a decir por qué. Porque en una de esas tú puedes salir lastimado. Y porque no va a haber esa compatibilidad, ¿verdad?, que tú debes de tener o que tú tienes con Dios. Ciertamente, ¿verdad?, Dios nos ha llamado a establecer su reino. ¿Y por qué es importante saber qué es lo que tú veniste a hacer a esta tierra? Intimidar con Dios. Porque eso va a hacer que tú empieces a tener un estilo de vida diferente a todos los demás. Y ese estilo de vida es lo que va a brillar. Ese estilo de vida es lo que va a establecer. Pastor, pero es que ¿dónde tengo que establecer el reino de Dios en esta tierra? ¿En qué? En tu escuela, en tu trabajo, en tu hogar. Y número 1, en tu familia, amado. Antes que ir y servir, ¿verdad?, o tener un ministerio, o ir, fíjate bien, y predicarle a alguien, lo primero que tienes que hacer es tener un balance en tu familia. Familia, entiéndase, esposa e hijos. Ese es el primer redil o las primeras ovejas que Dios te ha entregado en tus manos. De eso Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué es lo que hiciste con la administración de tu familia? Ahí es donde tú y yo tenemos que estar enfocados. Primero en Dios y después
en el desarrollar a nuestra esposa, desarrollar a nuestros hijos y viceversa. La esposa desarrollar al esposo y desarrollar a los hijos. Y encaminar a los hijos en el camino del Señor. Ese es el primer redil que Dios nos ha dejado. Esa es la primera tarea que Dios nos ha encomendado en donde establecer su reino. Cuando tú ya, ¿verdad?, estableciste su reino en tu matrimonio, en tu hogar, con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, entonces Dios te da el trabajo, ¿verdad? También. Y ahí también tienes que establecer el reino de Dios. ¿Cómo lo estableces? Bueno, a través de tu integridad, a través de ese espíritu de servicio que debes de tener, ¿verdad?, con amabilidad, etcétera. Dios te va a revelar la estrategia divina que tú debes de seguir, y con eso tú estás estableciendo el reino de Dios. Por eso es importante orar, buscar de Dios, porque si no, no sé hacia dónde voy, no sé qué rumbo tomar, no sé qué dirección, en qué dirección ir. Cuando tú vas en oración, Dios te empieza a dar estrategias. Tienes un detalle con tu esposa, Dios te revela la estrategia que debes de seguir para poder arreglar esa diferencia. Tienes problema con tus hijos, en intimidad con Dios, Dios te va a revelar. Por eso uno de los principios es buscarlo, y ya cuando lo encontraste, ¿verdad?, aprender a escuchar lo que Dios te va a decir que hagas. Pero por lo que te decía al principio, ¿por qué cuesta trabajo orar? ¿O por qué te gana el cansancio, el sueño? ¿O por qué te quedas dormido orando? ¿O por qué oras sí rapidísimo, ¿verdad?, y no te tomas ese tiempo de intimidar con Él? Por lo que te acabo de decir. Cuando Dios te revela ciertas cosas, número uno, al primero que empieza a cambiar, a transformar, es al que lo está buscando. Porque muchas veces vamos en oración también y vamos y decimos, mira, es que fulano me hizo, es que sutano me hizo, y repréndelo, Señor, y ten misericordia, XY. Pero Dios te dice, hey, espera, tranquilo. Yo primero necesito trabajar contigo para después empezar a trabajar con los demás. Y eso a veces no nos gusta a nosotros. Yo otro ejemplo que ponía, ¿verdad?, es que es más fácil disfrutar un chocolate que disfrutar la oración, por lo que te acabo de decir. Pero cuando tú intimidas con Dios, conectas tu espíritu con Dios, cuando tú buscas de Dios, cuando tú escuchas de Dios y cuando aprendes a confiar en Él, ¿verdad?, depositar toda tu confianza en Él, entonces, ¿verdad?, es un disfrute la oración. No te pierdes ni un momento de esa cita divina que tú tienes con Él, de ese encuentro fresco con Él. Y sigo leyendo en Timoteo 3:6. Segunda de Timoteo 3:6 dice, porque tienen mala costumbre de mantenerse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. O sea, sigue hablando de todo lo que se desencadena si tú y yo no tenemos una identidad. Y luego, seguimos adelante en el 7. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Otra vez, siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. O sea, pican aquí, pican allá, o sea, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Pero es por lo mismo. No conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Cada uno, todo ser humano, toda persona en el mundo tiene un porqué estar aquí en esta tierra. Pero desafortunadamente no todos conocemos el por qué estamos en esta tierra y para qué estamos en esta tierra. Por eso es importante lo que yo te decía, intimidar, la oración e intercesión. Y sigo ahí ahora en el 8 y el 9. Dice, esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, como lo eran Yanes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés.
O sea, toda esta gente orgullosa, toda esta gente que solo quiere buscar dinero, egoísta, toda esta gente que no tiene una identidad, que le han hablado de Dios y que no quiere rendir su vida a Dios, que su mente cada vez se llena de más basura, ¿verdad? De lo que este mundo nos enseña, ¿verdad? Y no busca de Dios, ese tipo de gente que no sabe hacia dónde va en la vida. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir lo que una vez yo dije aquí. Dios nos creó con un propósito. Tú naces, tú creces, tú reproduces, tú mueres, pero en Cristo Jesús tienes vida eterna. ¿Qué es lo que tiene vida eterna? Tu espíritu. Entonces por eso es importante que ese espíritu se mantenga limpio, se mantenga fresco con Dios. Y eso lo vas a reflejar en el rostro o en el cuerpo físico. Ahora, esto es una actividad que tú tienes que llevar a cabo y tienes que desarrollar todos los días. Todos los días tú y yo necesitamos de comer, todos los días tú y yo necesitamos de bebida, ¿verdad? De echarle alimento al cuerpo físico. Lo mismo es con el espíritu. Necesita conectarse con Dios para estar fuerte. Ahora, no nada más es la oración. El tener una relación, el encontrar respuestas de Dios es a través también de la palabra. El escudriñar su palabra, el leer de su palabra. Hay veces que a mí me ha tocado esto, yo lo he experimentado. Yo en oración platico con Dios y yo le digo, Señor, ¿por qué de esto? ¿Por qué de aquello? Y a veces no es como con el amigo, ¿verdad? Que estás platicando y te dice la respuesta de inmediato, si la sabe. Y en el caso de oración no es porque Dios no sepa la respuesta, Dios sabe la respuesta. Pero a veces la respuesta viene a través de la palabra de Dios. Y la confianza, fíjate bien que es un principio de oración, el confiar, el que cuando tú ores y hayas depositado delante de Él esa necesidad, esa situación, ese problema, tú te levantes de ahí confiado, ¿verdad? La palabra del Señor dice que ahora sí que sin fe es imposible agradarlo, ¿verdad? Y al que cree todo le es posible. Entonces, por eso es necesario que no nada más oremos por orar, que no nada más intimidemos, porque bueno, el pastor me dijo que tenía que orar, ay, hago mi pliego petitorio, mi plenaria, ya me voy, tan se acabó. No, tienes que esperar a escuchar lo que Dios te hable, lo que Dios te va a decir. Ahora, lo que te acabo de mencionar, no siempre va a ser con su voz, va a ser también a través de las enseñanzas en la iglesia, va a ser a través de la palabra. Ahí vas a encontrar muchas respuestas. Y yo te decía que yo he experimentado esto. A veces yo le pregunto a Dios y Dios me dice a través de su palabra qué es lo que tengo que hacer. Ahora, fíjate bien, vámonos a 2 de Timoteo 3, pero al 15 ahora. Dice, recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Fíjate bien, cuando tú y yo estamos en este tiempo devocional, oración, buscándolo, conectando a nuestro espíritu, escuchándolo, buscándolo, confiando, y voy a la palabra, dice que las enseñanzas que vienen en la palabra me hacen ser ¿qué? Sabio. Entonces fíjate bien, no me hace sabio, ¿verdad? Todo lo que me enseñaron en la escuela, ni inteligente. Lo que me hace verdaderamente sabio es la palabra de Dios. Ahora, es necesario que vayas a la escuela y que estudies. Es una manera, una estrategia de vivir y de hacer cosas en este mundo. Pero si tú realmente quieres ser un sabio genuino, un inteligente genuino, una persona que tenga identidad, una persona que sepa qué es, para qué Dios lo escogió y para qué Dios lo puso en esta tierra, necesitamos aprender a través de su palabra. Las enseñanzas que vienen ahí me hacen sabio, ¿verdad? Para, como dice aquí, para que aprendas a confiar más, confiar más. ¿Esto qué quiere decir?
que mi fe tiene que crecer y que yo tengo que buscar a Dios a través de oración y que yo tengo que estudiar su palabra. ¿Para qué? Para aprender ¿qué? A confiar más en Jesucristo y así ser salvo de todo lo que atravesamos en esta tierra. Ahora entiendes por qué es tan importante tanto la oración como la lectura de la palabra, ¿verdad? Yo te he dicho aquí que la palabra se estudia, se medita, se escudriña, se practica, se atesora y se enfoca. Eso lo tenemos que hacer cuando estamos leyendo la palabra. No nada más leer por leer. Si yo solo leo la palabra y no la pongo en práctica, es mera información que tengo aquí, ¿verdad? En la escuela nos enseñaron que la información es ¿qué? Es poder. Si la información es poder es porque la tengo que llevar a la práctica. Si la Biblia lo que me enseña tiene poder, lo tengo que llevar a la práctica para entonces poder tener ese poder que Dios me ha dado para establecer su reino en esta tierra. Y fíjate bien, vamos adelante. Ahí en el 16 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. O sea, quiere decir que la palabra de Dios y Dios mismo son, ahora sí que es la esencia de Él. La esencia de Él. Es el manual que tú y yo debemos que seguir al pie de la letra si queremos que nos vaya bien en esta vida, ¿verdad? Entonces dice que es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. ¿Qué es lo que pasa cuando yo estoy estudiando la palabra? No nada más empiezo a tener una identidad, no nada más empiezo a tener mayor confianza en Dios, sino que ¿qué? Me empieza a ayudar, me empieza a corregir, me empieza a mostrar cómo tengo que vivir. Digo, más clarito no puede estar, ¿verdad? Luego en el 17, de ese modo los servidores de Dios están completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Tú y yo vamos a estar bien preparados, tú y yo vamos a estar bien entrenados para hacer lo que tenemos que hacer correctamente en mi hogar, con mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi escuela, en mi trabajo y por supuesto en el servicio en la iglesia. Pero necesito buscar de Dios a través de oración, necesito relacionarme con Él a través de su palabra, necesito adorarlo en espíritu y en verdad. Urge, amado, Dios está renovando en estos últimos tiempos, en esta tercera reforma, ¿verdad? Dios está renovando esta situación en los hijos de Dios. El que intimidemos con Él, en que vayamos a las cámaras secretas y sepamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No somos uno más de este mundo. Hemos sido creados para establecer su reino en todos los ámbitos en los que tú y yo nos desarrollamos. Esa es la tierra que Dios nos ha entregado, tierra fructífera, tierra próspera, que tenemos que poseer y tenemos que establecer en este reino. ¿Cuál es la mejor manera que tú vas a hacer? Ahora sí que te reproduzcas en otros y que le prediques a otros con nuestro ejemplo. Ahora no te condenes si has tenido errores. Todos hemos tenido errores. Los apóstoles, los discípulos de Jesús que caminaban con Él tenían errores. No hay uno solo que Dios no haya escogido, que Dios no haya elegido, que no tenga un detallito, ¿verdad? Y te puedo poner muchos ejemplos, pero solo te voy a poner, ya te puso uno de los discípulos, te voy a poner, ¿verdad? El ejemplo de David. David, el dulce cantor de Israel, el que fue rey, ¿verdad? Su debilidad eran las mujeres. Y aún así Dios en su gran misericordia lo utilizó, ¿verdad? Lo utilizó ¿para qué? Para establecer su reino en esta tierra, ¿verdad? Y un ejemplo de ello, de que Dios se agradaba del corazón, de la humildad, de que lo adoraba en espíritu y en verdad, de que iba a las cámaras secretas, una razón
por la cual Dios utilizó a David es porque le creyó, ¿verdad? Y tú te sabes la historia, David y Goliat. Él fue contra el gigante, ¿verdad? No con espada, sino él fue con el poder de la palabra de Dios. ¿Tú crees que la piedrita fue lo que derribó a ese gigante? No, lo que derribó al gigante fue la confianza que David tenía. Muchas veces estamos esperando estar preparados para hacer algo en la vida, ¿verdad? Y David, en el ejemplo que estamos poniendo, David no estaba preparado para enfrentarse a Goliat. Pero aquel que le cree a Dios no necesita, ¿verdad? Porque si Dios te envía, Dios te equipa. Ahora, con esto no significa que no te vas a preparar, que no vas a estudiar. Tú y yo tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguirnos preparando, ¿verdad? Pero no esperes a primero terminar y después hacer. El ejemplo que te acabo de poner. David no era un soldado. David solo dijo, déme oportunidad de yo irme a enfrentarme con él. Y el rey le dijo, el rey Saúl le dijo, pero tú eres un joven, es que si tú eres un niño, ¿verdad? ¿Tú cómo si no eres un soldado, no has estado preparado, no te has capacitado? Dijo, es que yo no voy con esa espada, no, yo no voy con esa estrategia como ustedes van, yo voy con algo más. Ahora fíjate bien, si tú estás preparado y aparte vas con el Espíritu Santo de Dios sabiendo qué es lo que tienes que hacer en esta tierra, imagínate qué es lo que no puedes hacer en esta tierra. O sea, vas a hacer más de lo que tú te imaginaste. Pero el problema a veces es que quieres primero estar preparado y después hacer. Te lo vuelvo a repetir, si Dios te envía, Dios te equipa. No tengas miedo, tenemos que aprender a confiar en Dios. Y ahora quiero que me acompañes rápido a Salmo 91, 1, al Salmo 91, 1. Vamos a leer todo el Salmo y ya casi estoy por concluir. Salmo 91, 1 dice, vivamos bajo el cuidado de Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. ¿Esto qué significa? Que cuando yo estoy en intimidad con Dios, cuando yo, ¿verdad?, empiezo a buscar de Dios en oración, lo que hago, aparte de buscarlo, aparte de escucharlo, aparte de que mi espíritu esté conectado, aparte de confiar en Él, cuando yo confío en Él, lo que sucede es que estoy bajo su mano. Él me está cuidando, Él me está protegiendo, yo me estoy guardando en Él. Como dice ahí, vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Mi confianza, ¿verdad? Entonces, cuando está en Él depositada en oración, a través de su palabra, a través de todo lo que hacemos, es como esa protección, ¿verdad? Como, por ejemplo, el paraguas. El paraguas, cuando tú lo abres, ¿te cubre de qué? ¿De la lluvia o del sol? Te tapa. ¿Por qué? Porque estás bajo esa protección del paraguas. Lo mismo es en Dios. Cuando tú estás intimidando con Él, sabes qué es lo que tienes que hacer. Estás bajo esa protección, bajo ese cuidado de Él. Es promesa de Él para ti, para mí. Y luego dice, Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Si tú y yo confiamos, Dios va a ser ¿qué? Tu refugio. Si tú y yo confiamos, Dios te va a dar la fuerza. Y continúo. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. ¿Solo quién? Solo Dios puede cuidarnos. Si tú y yo nos mantenemos en esa relación íntima con Él, aprendemos a depender total y absolutamente de Él, porque a mayor relación que yo tengo con Él, mayor dependencia obtengo de Él, entonces empiezo a estar bajo esa protección, bajo ese cuidado, bajo ese manto, ¿verdad? Encuentro refugio, encuentro ánimo, encuentro nuevas fuerzas, ¿verdad? Él me libra de los peligros, Él me libra de las enfermedades mortales. Continúo. Solo bajo su protección podemos vivir como tranquilos, pues nunca deja de ¿qué? De cuidarnos.
Si tú y yo aprendemos a confiar en Dios a la hora que vamos a intimidar con Él en oración, ¿verdad? Encuentras refugio, encuentras fuerza, ¿verdad? Su protección está sobre ti, Él te libra de peligro, te libra de enfermedad, ¿verdad? Estás bajo su protección y empiezas a vivir tranquilo, no preocupado. Empiezas, ¿verdad? A tener una vida diferente, una mente renovada, una actitud positiva. Empieza a cambiar tu vida. Sigo adelante. 5. Dice, ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Ve nada más qué promesa de Dios nos deja cuando tú y yo aprendemos a tener esa relación íntima con Él. Me cuida, me protege, me libra. No vivo preocupado, no vivo angustiado, no vivo afanado, sino todo lo contrario, aprendo a descansar en Él, aprendo a estar bajo su cuidado, aprendo a depender de Él. Y sigo. Dice, entonces no caerá desgracia alguna, dice en el 7, dice, tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará, porque aún el día de hoy, el día de mañana, Dios nos llama a estar en su presencia, ¿verdad? No tenemos miedo. ¿Por qué? Porque estamos confiados hacia dónde vamos tú y yo. Sigo adelante. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. O sea, no obstante con que Dios te está cuidando, con que Dios te está dando protección, con que Dios te quita, ¿verdad? Toda esa preocupación, toda esa enfermedad, Dios te protege, Dios te guarda. No obstante con eso, Dios va a permitir que tú veas que los que te han hecho mal reciban su ¿qué? Su merecido. 9 dice, el Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Lo vuelve a recordar y lo vuelve a afirmar. Luego en el 10, por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. ¿Qué tal? Un hogar fundado en la roca que es Cristo Jesús. Por eso tú tienes que cambiar, urge que cambies el ambiente en tu hogar. ¿Cómo lo cambio, pastor? ¿Cómo lo cambio? He hecho de todo, he intentado de todo. Bueno, es más, pongo a veces hasta música ambiental si tú quieres. En mi oficina igual. En mis relaciones igual. Humanas. Tienes que cambiar el ambiente. ¿Esto cómo lo haces? A través de esa oración, a través de esa intercesión, a través de esa lectura bíblica, de esa esencia. ¿Por qué? Porque empiezas, como te decía al principio, empiezas a tener una identidad, empiezas a tener una esencia agradable a todo lo demás y empiezas a formar esa atmósfera, ¿verdad? De lo que estamos viendo en el Salmo 91. Te reitero el 10, dice, por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Promesa de Dios, fíjate. Luego el 11 dice, Dios mismo les dará a sus ángeles que nos cuiden y por todas partes. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Donde quiera que tú vas, estás protegido, estás cuidado. Pero es que no los veo, no importa, tú estás protegido y cuidado porque estás confiando en Dios. Ahora, antes de continuar, yo te voy a preguntar, ¿este principio de oración de confiar en Él, valdrá la pena desarrollarlo o no? Yo creo que sí. Ve todo lo que tú te ganas por confiar en Él, por mantenerte en esa protección, bajo ese cuidado de Él. Y continúo. 13. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios te ha dado autoridad para eso. ¿Cuántos no nos sentimos en este momento, verdad? Atrapados, ¿verdad? Por leones o serpientes, por circunstancias, por problemas, por críticas, lo que tú quieras. Pero dice que saldrás victorioso
te da la autoridad, ¿para qué? Para aplastarlos. 14 dice, Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando tú vas en oración y los principios que ya te dije al principio, conoces de Dios, sabes lo que tienes que hacer en esta tierra, y entonces, como dice ahí, ¿qué? Lo amas, lo conoces y Él te pone a salvo. Sigo para ya terminar. Dice, cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Cuando tú vas a oración, Él te responde, Él está ahí apoyándote en la que estás atravesando, Él te libra tarde o temprano de lo que estás atravesando y te llena, te levanta y te pone en un lugar de honor. ¿Cuántos le dicen amén a esto? Y por último, le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Te convendrá, me convendrá o no aprender a confiar en Dios, a intimidar con Él y ahí derramar tu corazón y ahí alabarlo, adorarlo en espíritu y en verdad. Vendrá a ti revelación de lo que Dios quiere que hagas, conocerás más a Dios y entonces Dios promete cuidarte. Dios promete el día de mañana, cuando llegues a su presencia, ponerte en ese lugar de honor, ¿verdad? Y desde esta tierra te promete estar contigo, salvarte. Necesitamos y urge confiar en Dios. Confiar en Dios. Por eso cada vez más tu fe tiene que ir creciendo, tu fe tiene que irse desarrollando. Esa confianza en Dios. Tú y yo tenemos que aprender ante cualquier cosa, ante cualquier circunstancia, aprender a confiar en Dios, ¿verdad? Dios no hizo de gratis, ¿verdad? Entablar esa relación íntima con Él a través de este ejercicio de la oración. No lo hizo de gratis. Dios lo que quiso hacer con eso, y nos lo mostró a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Es que tú y yo podamos entablar esa conexión, esa comunicación, estar en sintonía con Él, como en el ejemplo de la radio, ¿verdad? Tú y yo tenemos que estar en esa sintonía con Él. Así sé qué es lo que tengo que hacer. Así tengo que... así solo sé qué es lo que Dios quiere de mí y empiezo a conocer a Dios de una manera diferente. Empiezo, ¿verdad?, a tener algo diferente en mi vida. Empiezo a ser transformado, empiezo a ser renovado, empiezo, ¿verdad?, a ser diferente en el nombre de Jesús. ¿Te parece si damos gracias a Dios esta noche? Yo no sé por qué tú sigas atravesando. Lo que sí sé es que si tú empiezas a intimidar más con Dios, no busques a Dios porque te conviene. No busques a Dios porque alguien te dijo. No busques a Dios en oración porque necesitas salir de un problema. Busca a Dios para adorarlo. Busca a Dios en oración para exaltarlo, para agradecerle, para engrandecer su nombre. Y entonces vas a obtener mayores beneficios. Ahora, no lo hagas tanto por conveniencia, sino hazlo porque Él es Dios, amado. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú vives, solo tú reinas en cada vida, en cada corazón, Señor. Yo en esta noche te pido, Padre, que tu reino se siga estableciendo en cada uno de tus hijos, Señor, porque tú nos has escogido para establecerlo, Padre, en esta tierra, Señor. Padre, yo declaro, Padre, que esa fe, esa confianza en ti, Señor, cada día más crece, Señor. Cada día más tenemos mayor dependencia de ti, Señor. En el nombre de Jesús.
Padre, pon el querer como el hacer, Padre, para intimidar contigo, para ir en oración, no solo con una plenaria o una súplica o un pliego petitorio, Señor, sino queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Queremos tocar tu corazón. Queremos, Padre, permanecer bajo el abrigo de ese Altísimo, bajo ese manto de protección, en el nombre de Jesús. Porque tú has prometido que estaremos guardados, protegidos, que no nos pasará nada a nuestra familia, a nuestro hogar, ni nada de lo que tú has puesto en nuestras manos para administrar, Señor. Grande eres, maravilloso eres, Señor. Síguenos levantando, síguenos usando, síguenos empoderando, síguenos, Padre, dándonos el querer como el hacer para intimidar más contigo, Señor. A lo que yo adore, eso me voy a parecer, Señor, hoy y siempre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo sigo declarando que tu palabra no vuelve vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tú estás restaurando a través de tu palabra, a través de lo que me usaste, Señor. Tú sigues restaurando cada corazón, cada mente, la sigues renovando. Cada vida, Padre, sigue siendo transformada por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, amado, que Dios te bendiga, que tengas buena noche. Gracias por habernos sintonizado, ¿verdad? Porque yo sé que esto que Dios te acaba de dar, esta estrategia divina, lo utilizarás para todo aquello que estás atravesando. Que tengas muy buena noche, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.